Hola amigos de Diario Libertad, estamos nuevamente en una entrevista. Hoy nos toca estar con un excelente amigo, Jorge Huizar. Él es un abogado con más de 20 años de experiencia en el campo legislativo. Así es, ¿sí? Así es, trabajé en la legislatura del Estado de México. Y has asesorado a muchos políticos, ¿no? Legisladores fundamentalmente, también a presidentes municipales, y conozco, o me puedo apreciar de conocer que tengo conocimiento de la clase política mexiquense. Exactamente, y por eso estás aquí, obviamente, ¿no? Porque si te consideramos alguien para Diario Libertad, pues te considero como una persona que sí sabe, ¿no? Y bueno, pues entremos en materia. Vamos a hablar de este primer año de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ayer se cumplió un año de su toma de poder, ¿no? Podemos llamar así. Así es. Sí, de llegar a la presidencia de México. Y quisiera empezar por hacerte una pregunta que se me hace muy interesante y creo que le puede llamar la atención a mucha gente. Llega Andrés Manuel. Así es. Y él llega con una estructura y a la que le llama la 4T, la Cuarta Transformación. Entrando en esta parte de la Cuarta Transformación, ¿tú qué opinas de la Cuarta Transformación? Y dime si se está dando esta Cuarta Transformación, o qué la detiene, o qué sucede con esto. Bueno, yo creo que sí se está dando la Cuarta Transformación, porque si te pones a ver, como nunca está habiendo investigaciones y órdenes de aprehensión, por ejemplo la de Rosario Robles, por corrupción. Okay. Es profunda, sí hay un cambio de clase política. El peligro que tú señalas sí existe, es latente. Vemos algunas huestes priistas y algunas huestes panistas que no están muy preocupados, Lalo, por el pueblo, por la democracia, sino porque han perdido su status quo, sus negocios, los moches. No es lo mismo que un servidor público traiga chofer para todos lados, celular gratis, claro, coma en los mejores restaurantes de Reforma, que de repente ya no tengas dinero para eso, ¿no? Claro. O que lo tengas que pagar de tu dinero, ¿no? Y aparte, ¿no? Que ya no haya las licitaciones donde siempre ganaban tus amigos, ¿no? Claro. Y parte de ese dinero que tú pagabas del erario te lo regresaban a ti como un producto del sobreprecio, ¿no? Claro. Que era donde era un cuadro ganar, ganaba tu amigo el empresario, ganabas tú como servidor público porque te regresaban un dinero de la obra pública. Eso se está acabando. Y se está acabando, o sea, con esto estamos hablando. ¿Todavía existe? Claro, o sea, todavía hay puestos en los gobiernos, ¿no? Que están recibiendo mucho más dinero. Hay gente todavía en los gobiernos, sobre todo municipales, que piensan que el erario público es de ellos. Es mi lana, ¿no? Sí, es mi dinero, yo lo gasto como yo quiera y lo retengo, y la obra pública pasa en segundo lugar, la seguridad pública también. En ese sentido yo comprendo mucho que baje poco dinero a los municipios, no obstante las quejas del alcalde de Huixquilucan y sus huestes, sobre todo panistas, ¿no? Que no es un reclamo republicano, federalista, sino más bien es un reclamo, oye, ¿qué está pasando con las canonjías que antes tenía y que ahora estoy perdiendo con esta verdadera alternancia del poder? Esta oportunidad la tuvo Vicente Fox, la tuvo Calderón, y la dejaron ir, Lalo. Claro. Entonces, ahorita sí estamos viendo una transformación. ¿Cuáles son los cuidados que debe de tener Andrés Manuel? ¿Tú estás viendo la transformación en tu bolsillo? No. Creo que la mayoría de los mexicanos tampoco. No, yo veo amigos que son profesionistas, empresarios, y la están pasando muy mal. Sí. La economía debe de mejorar. La seguridad pública también, Lalo. Claro. Estamos aquí en un recinto bellísimo, pero si nos salimos a la calle, pues ya estamos. Creo que problemas. Por la zona centro de la ciudad, pese a que estamos en un lugar muy enigmático de la Ciudad de México, sí tenemos la preocupación, pues, ¿qué va a pasar allá afuera, no? ¿Dónde voy a estacionar mi carro? Oculto la cartera, guardo los celulares, etcétera. No vaya a ser la de malas. Ese aspecto de sensación de inseguridad. Esa seguridad social, ¿no? No, y además no solo es una sensación, es una realidad. Claro. Está pasando, nos preocupa, y le debe de ocupar al gobierno, porque si no vemos un resultado ahí, no tanto nosotros los que estamos convencidos de la Cuarta Transformación, sino el ciudadano de a pie, si no ve una mejoría en su bolsillo, si no ve también
que puede salir a la calle, comprar sus bienes y regresar con ellos, pues empieza a tener incomodidad, y esa incomodidad nos puede llevar ahora sí a un error, a un partido político como Podemos o a políticos improvisados que fácilmente pueden ser permeados por el narcotráfico, claro, o por este status quo que ha sacado Andrés Manuel López Obrador del mapa. Entonces, en este contexto, digamos, esta parte de la cuarta transformación, en donde sí hay, digamos, una lucha o una confrontación contra estas personalidades, ¿no? Y dentro de las instituciones combatir esta corrupción, tú lo ves bien. Y es lo que la gente... Pero delicado. Claro, es muy delicado. Sí, sí, sí. Y lo comentábamos antes de salir a la entrevista. ¿Cuántas veces ha salido Andrés Manuel López Obrador del país? Ese es un punto interesante, fíjate. ¿Por qué no ha salido Andrés Manuel? Digo, lo comentaste hace rato y yo te dije, no ha salido, sí es cierto. Es una reflexión que no había hecho yo. Y creo que ha salido una vez, cuando mucho, no más de tres, claro. Casi siempre está en el país. Y es una incógnita que yo siempre me hago, y los rumores de un golpe de Estado. Hay que recordar a Adolfo Suárez, tú te acuerdas perfectamente en la historia de España, cuando fue la alternancia del franquismo, claro, a la República Española, pues suelen suceder este tipo de cosas. Él hablaba siempre que cada 15 días o cada semana había el peligro real inminente de un golpe de Estado, y de hecho se dio cuando algunos soldados, principalmente de Cataluña, invadieron la Cámara de los Diputados y tomaron por asalto ahí la Cámara. Y que podría ser un precedente, inclusive no, un poco lo de... O es un precedente y un poco también lo de Evo Morales, que está muy reciente, que podría sumarse a esta situación en donde pueda haber un miedo, ¿no? Por parte de un temor fundado, obviamente, porque sí hay muchos grupos de poder que sí tienen poder real, ¿no? Dentro de las estructuras, económico, sobre todo. Económico, pero todavía con mucha gente, ¿no? Dentro de las instituciones, ¿no? Y algo que nos llamaba mucho la atención, y que tú y yo estábamos platicando también antes de entrar a cámara, era ver grupos que se decían liberales, que pertenecían al PRI, y grupos de ultraderecha están comulgando ahorita, y lo vimos ayer en la marcha anti-AMLO que organiza el PAN, fundamentalmente el PAN del Estado de México. A un año del gobierno de Andrés Manuel, una presentación en el Zócalo, ¿no? De la Ciudad de México, pues obviamente festejando este primer año, y por otro lado, una marcha, pues llamémosle así, confrontativa, ¿no? Desairada, desanimada, exagerada por algunos medios de comunicación, pero que es importante ver, el PAN del Estado de México se parece mucho al PRI, y el PRI del Estado de México es verdadero y auténtico PRI. Digamos que el PRI del Estado de México es el más priista de todos los priistas. Pudiéramos decirlo de alguna forma, y el PAN del Estado de México es un PAN muy pragmático, muy priista. Es el más se da la mano, que se abraza. Es el más priista de todos los priistas, de los panistas. Pelea en apariencia, ¿no? Como los luchadores de la AAA, llegan, se dan sus golpes, se bajan, se dan el abrazo y se van a comer juntos. Yo siento que ese factor se debe también de tomar en cuenta. Habría que ver a Andrés Manuel López Obrador dónde colocar a esta gente, o darles una salida o alguna alternativa. Yo sé que es difícil. Muchos de ellos eran abogados, ingenieros, médicos. Ya se les olvidó al abogado cómo meter una demanda, al médico ya se le olvidó cómo agarrar el estetoscopio, sí, porque al ingeniero pues ya no sabe hacer planos. Se volvieron burócratas, ¿no? Se volvieron gente de escritorio. No, y además de ganar muchísimo dinero. Sí, claro. La cantidades exorbitantes de dinero que bien señalaba Andrés Manuel López Obrador, no las gana un gerente general de una empresa o de una transnacional. Claro. Entonces este tipo de cosas pueden generar una crisis, y se debe de tener cuidado. Añoramos, yo creo que también es de destacar, Lalo, que nazca un verdadero partido de oposición, como su tiempo fue Acción Nacional, ¿no? Humanista, que no se vaya con esta moda de el proaborto o excesivas libertades a grupos minoritarios, como pudieran ser los grupos de homosexuales, que yo siempre he sostenido, tienen el derecho de ser homosexuales, pero eso no implica que impongan su forma de vida a los demás. Es decir, para mí matrimonio siempre será entre hombre y mujer, y lo demás pues llámenle sociedades de convivencia, sociedad
no sé, algún otro nombre, alguna otra figura jurídica, pero no le llames así. Y también debe de haber, yo se los comenté muchas veces a los diputados del PAN, tenemos que tener desarrollada una verdadera iniciativa para regular la objeción de conciencia. Es decir, yo soy médico, no practico un aborto porque yo soy católico, y es mi caso, yo soy católico. Yo no caso como oficial del registro civil o como juez aquí en el Distrito Federal del Registro Civil, dos mujeres o dos hombres porque tengo una objeción de conciencia. Y me sobreviene una sustitución resarcitoria a favor del Estado, en donde yo caso, hago bodas multitudinarias o atiendo a otro tipo de pacientes de manera gratuita como parte de lo que yo le falté al Estado. Y es una proyección clara de mi libertad de creencia y de creer religioso. Por supuesto, y que todos tenemos esa libertad de ser homosexual, de ser lesbiana, de ser... Pero no de imponerla. Pero no de imponerla, exactamente. Y ese es otro peligro que yo creo que no ha vislumbrado Morena. No todos pensamos así. Yo conozco muchos líderes cristianos con mucha gente detrás, con mucha gente a cuestas. Yo a veces que siento que a veces son explotados por grupos panistas, en donde se les lleva a chocar de frente con Morena con estas actitudes, cuando debería de ser al revés. Morena debe acercarse a estos grupos y decir, oye, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? Garantizar los derechos de unos y de otros, porque de eso se trata gobernar, conciliar intereses al fin del día. Y lo fundamental a lo que la transformación, la cuarta transformación se nota en nuestros bolsillos y en la seguridad de nuestras esposas, de nuestras hijas, de nuestros hijos, y la seguridad de que yo el dinero que me gané en la quincena la puedo entregar a mi Señor en la mano. Es fundamental que no tengamos amigos desaparecidos, amigos muertos, feminicidios. Es muy entendible lo que acaba de pasar con Abril. El Poder Judicial, lo comentábamos antes de entrar al cuadro, yo trabajé en el Poder Judicial y debemos acabar con esa corrupción que implica el derecho de familia que se dice de manera coloquial en el Poder Judicial. Pues yo soy juez, mi hija es jueza y mi nieto magistrado. Eso es algo, es una parte de la que yo quería entrar. Parte creo que de lo que le falta mucho a la 4T, yo conozco mucha gente que apoya a Andrés Manuel desde hace 12 años, pero que ella es magistrada, y su hija es proyectista, y su otra hija es no sé qué tanto, están bajo su esquema, pero se supone que en la 4T, o por lo menos lo que yo vi alguna vez en esos preceptos, ¿no? Y en esas propuestas de Andrés Manuel, pues no al nepotismo, ¿no? Y eso es el Estado, las instituciones del Estado no son de lo que decíamos hace rato, o sea, no es tuya, es de todos, entonces no puedes hacer uso de esa situación, y creo que hay mucha gente, te lo pongo así, que está con la 4T, pero no se aplica la 4T. Sí, y es algo que va a tomar un poquito de tiempo porque es cultura, y tú lo ves, es que ya no dejan hacer nada los pobres taxistas, a cada cuadra hay un retén. En parte también el retén propicia más corrupción, yo insisto en eso. En la Ciudad de México tienes miedo de venir, le tienes más miedo al policía que al delincuente común y ordinario, porque pues, no, de aquí te sale carísima la corrupción del policía, pero es necesaria. Qué bueno que tú ahondaste en el tema. La transformación del Poder Judicial es necesaria, y tomando una bandera falsa o ya desesperada, tanto PRI como PAN están diciendo vamos a defender la autonomía del Poder Judicial. No, están defendiendo cuotas de poder, en donde tú te recordarás que ahí en el Estado de México hubo un periodista muy renombrado que acusó a Erubiel Ávila Villegas, al exgobernador, de ser pederasta y de alguna otra clase de delitos sexuales, y le fue muy mal, ¿no? Y tú te pones a revisar los agravios y la sentencia y dices, oye, pues ¿cómo le pudo haber ido mal a este cuate? Es un ejercicio legítimo de su libertad de expresión, y vemos en esta cuarta transformación, como bien tú lo señalas, vemos a Pedro Félix Recón, a Toño Esquinca, que no se han ido del país. Aquí están, no nos parecemos a Venezuela, no nos parecemos a Bolivia, claro, ojalá nos parecemos un poquito a Rusia, pero tampoco nos parecemos, pero el país va bien. El problema, y yo creo que ahí sí hay que meterle mucho colmillo, y no es nacional, es mundial. Necesitamos un rediseño económico.
Claro. Se está empezando bien con la redistribución de la riqueza. Claro. Que eso es algo importante que creo mucha gente no entiende, que la distribución de la riqueza o esta paridad, que es lo que busca un poco Andrés Manuel, que tiene una tendencia social, socialista, si lo queremos ver de esa manera, que no es precisamente comunista, o sea, porque digo, hay una... Ni siquiera eso, yo veo como el estado de bienestar que están manejando claro. El Partido Socialista Obrero Español, un estado de bienestar. Lo que más nosotros ahorita podamos ir avanzando para que no haya tanta desigualdad es bueno, porque ahora sí, si no queremos estar como Bolivia, no debe de haber tanto pobre, si no queremos estar como Chile, no debe de haber tantas barreras, no debe estar tan cara la gasolina, está a $1 más. Sí, más. No es lo que se especulaba, ¿no? Porque decían que iba a llegar la gasolina hasta 25 pesos o a 30, sí, no, y el dólar se iba a disparar todavía más. Esos son, son índices precisamente macroeconómicos y microeconómicos que te hacen ver que la economía no está tan mal. Quizá lo que no haya es circulante, ¿no? Que es como por ahí, ¿no? La situación. Y es que estábamos muy acostumbrados que el circulante lo emitía el gobierno. Ajá, y exactamente. Se dispersaba. Entonces, pero vemos el dólar estable a menos de 20 pesos en promedio. Vemos la gasolina, bueno, pues como prácticamente como desde el sexenio pasado, ¿no? No ha subido, ha estado muy parecido. Y bueno, el dólar es un indicador bastante importante e interesante, ¿no? O sea, en donde mucha gente se deja ir porque no hemos crecido, pero estaba viendo unos datos hace unos días que también Japón creció 1.3. No se han incautado bienes también a la gente, porque era el temor que nos estaba sembrando. Sí, claro. Sí. Ricardo Anaya, ¿no? Es que se van a incautar bienes, autos y demás. Sí. Cuentas bancarias. A todo mundo. No conozco una sola persona, no solamente... se les han bloqueado algunas cuentas a través de la unidad de inteligencia financiera de nuestro buen amigo Santiago Nieto, que es un abogado de verdad bueno, brillante, joven, exitoso. Yo te recomiendo algún día que lo entrevistes. Sí, vamos a hacer y que pobre, ¿no? Porque si termina este sexenio y no hay una continuidad política de Morena, pues yo no sé dónde se va a ir a vivir. Porque se están aventando. Ha generado enemigos terribles. Exactamente, eso es algo que también la gente de repente creo que no alcanza a comprender. O sea, el aventarte un tiro, llamémoslo así en forma coloquial, con estos monstruos poderosos que tienen durante muchos años, porque no tuvieron exactamente misericordias, ningún desapego en incluso pactar con el narco. Claro. Ya ahorita está saliendo a la luz y que esto no se debe de hacer. Y que tienen sus tentáculos por todos lados, ¿no? En la economía, en la política, en la cultura, en las ONGs, en lo que tú quieras, ¿no? Porque ahí están metidos, y aventarte un tiro y empezar a meter a la cárcel algunas personalidades como las que ya hemos visto, como Rosario Robles, ¿no? Que muchos dicen, sí, es chiquitito, ok, sí, pero ya empezamos en este proceso, o Emilio Lozoya, que anda ahí correteado, ¿no? Que no sabemos por dónde anda, salto de mata. Se le está pegando a lo más débil, ¿no? Exactamente, empieza por un proceso, ¿no? Se le está encantando los bienes y ya se le sujetó a proceso. Claro. Entonces, pues, se está empezando bien, pero faltan los resultados que notemos tú y yo. Sí, que como dices, ese creo que es donde sí se puede colar la ultraderecha, a pegarle a Andrés Manuel. Y muchos liberales, en esta parte, es lo curioso, que muchos que se decían liberales están en contra de otro liberal que es Andrés Manuel López Obrador. Qué curioso. Eso es una parte muy, muy, muy curiosa. Jorge, obviamente, muchas gracias por estar con nosotros. Te extiendo la invitación para posteriores entrevistas, para posteriores diálogos, para que podamos charlar de muchas cosas que nos hacen, que tú sabes y que nos pueden abrir la mente y aprender mucho más de lo que está sucediendo en el país. Y yo auguro mucho éxito a este proyecto de periodismo libre, de periodismo que no es chayotero, de periodismo de investigación profesional que tiene tú con tus socios. Adelante, mucho éxito y que sean bien de México. De eso se trata, es por el bien de México. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Un placer.